Muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase de hoy de la Cátedra de Introducción a la Fisioterapia. Seguimos en la unidad 1, en donde estaremos abarcando la introducción al estudio de la fisioterapia. Estaremos abarcando los accidentes electrofísicos dentro de la fisioterapia, las definiciones, las clasificaciones, las prevenciones, la fisiopatología de las lesiones, también las lesiones de origen físico-químico dentro de la fisioterapia. Los accidentes electrofísicos en fisioterapia. La electrofísica es la rama física que estudia las manifestaciones eléctricas que se dan en el medio ambiente. La electricidad no es más que el flujo de electrones que existen. Por lo general se usa conductores para lograr transmitir y transportarla a la corriente. Dentro de la fisioterapia utilizamos la corriente eléctrica con fines terapéuticos y por ende, si no se utiliza adecuadamente, puede llegar a ocasionar accidentes o hasta lesiones irreversibles al paciente o al mismo terapeuta. Como mencioné, la fisioterapia es entendida como la técnica que hace el uso del agente físico para el tratamiento de diferentes patologías y síntomas, también para prevenir, para paliar, para reeducar. Entonces, se presentan algunos riesgos variados dentro de los usos de los agentes físicos que se puede determinar como el uso inadecuado de los mismos agentes físicos. También la forma correcta para reducir el nivel de riesgo es sin duda alguna conocer cabalmente la forma en la que el daño o la lesión pueda provocarse para posteriormente evitar eso. En la electroterapia podemos encontrar diversas formas de agresión por la electricidad, por la energía aplicada en forma por los aparatos físicos, por los agentes físicos, de las ondas cortas, de las ondas ultrasónicas, del calor infrarrojo, de la luz láser, de los rayos ultravioletas. En general, cada agente físico puede causar un accidente si es que no se utiliza apropiadamente. En general, los accidentes eléctricos son debidos al exceso o la rapidez de suministro, exceso de potencia y en la capacidad de energía eléctrica permitida por los tejidos órganos, es decir, aplicar en exceso la dosis o la potencia de los agentes físicos. Las clasificaciones de las lesiones que pueden ocurrir dentro de la fisioterapia pueden ser provocadas por falla de los mismos instrumentos, por falla de instalación, por fallas de mantenimiento de la misma patología. También se puede provocar por indicación o tratamiento inadecuado en que el terapeuta aplica inadecuadamente por desconocimiento, puede llegar a causar lesiones. También las lesiones provocadas por el uso inadecuado de la aparatología, también si el terapeuta desconoce el uso adecuado, obviamente, de la aparatología, pueden causar daños o lesiones al paciente. Los accidentes electrofísicos en fisioterapia, estos son de los tipos más variados de accidentes que pueden ocurrir dentro de la fisioterapia. Los accidentes por corrientes galvánicas, por exceso de potencia, por exceso de dosis, por corrientes mal diseñadas, que ya serían problemas de las maquinarias, ¿sí? Corrientes mal diseñadas, derivaciones a tierra, cortocircuitos, arcos voltaicos en alta frecuencia, quemaduras por osteosíntesis, electrofusión, también quemaduras por láser, por el uso de la aparatología, del agente físico del láser, del ultrasonido y también por rayos ultravioletas y por rayos infrarrojos. Los accidentes galvánicos
son debidamente normales. Normalmente se dan estos accidentes ya que se deja demasiado tiempo o se aplica demasiada intensidad en un tiempo determinado. Estos accidentes causan agresión de tipo bioquímico en los tejidos, desde una ligera irritación por cambios del pH de la zona con respuesta a hiperemia, hasta agresiones de distintos grados sobre la piel y el tejido subyacente, causando úlceras sogarias con pérdida de sustancias. Estos tipos de lesiones pueden provocar los polos positivos, pueden provocar estos tipos de lesiones que podemos visualizar en la primera imagen, que es una quemadura alcalina, húmeda y con una abundante secreción que puede ocasionar el polo positivo, y el polo negativo son las quemaduras ácidas, secas y coaguladas que pueden ocasionar el polo negativo de la corriente galvánica. Las precauciones para evitar estos tipos de accidentes debemos tener en cuenta que el tamaño de los electrodos, la homogeneidad en cuanto a su grado de humedad, suficiente armadilla entre metal o goma conductora y la piel. La parte metálica o goma conductora de los electrodos debe cumplir unos mismos, que no tengan puntas, que no presenten bordes cortantes, que no posean doblezas ni arrugas, que no estén degradadas por el exceso de uso, que sean moldeables al contorno de la zona para la aplicación en zonas pequeñas del cuerpo, ya sea en la articulación de la muñeca, ya sea en la articulación del tobillo, que sean moldeables. Aplicaremos una dosis o densidad de energía de acuerdo al tamaño del electrodo. No se podría utilizar bastante en dosis, densidad de energía en los electrodos pequeños, obviamente. Lo mismo con los electrodos medianos, ¿sí? Debe ser regulada de acuerdo a los tamaños de los electrodos. Contaremos con el grado de sensibilidad del paciente de acuerdo a la tolerancia del paciente, obviamente. Evitaremos irregularidades corporales, no aplicaremos en heridas ni soluciones de continuidad, de pérdida de continuidad de la piel, ¿sí? Tampoco en lesiones abiertas, en pérdida de continuidad. Hay que evitar para prevenir tales lesiones. Seguidamente también podemos recibir lesiones o ocasionar accidentes electrofísicos por el exceso de potencia de la aplicación de la maquinaria, ¿sí? También por el exceso de dosis, que sería la intensidad. Siempre se debe aplicar de acuerdo a la sensibilidad del paciente hasta donde el paciente tolere. Y las corrientes mal diseñadas, en estas corrientes se pueden visualizar por medio de un osciloscopio, que ya se encargará la persona que realiza el mantenimiento de las aparatologías, para visualizar si va transmitiendo una corriente alternada, es para evaluar la transmisión de la corriente que se debe realizar en cada mantenimiento de la aparatología. Estos accidentes por equipos de aplicación corrientes variables de baja, de mediana y de alta frecuencia pueden causar lesiones musculares, tendinosas, ligamentarias y capsulares por contracciones musculares intensas y aparición hasta de quemaduras por corrientes eléctricas, ya sea mediana, baja o alta frecuencia. La electroterapia, en el punto de contacto del arco con los tejidos, se produce un choque eléctrico que puede producir quemaduras. Las desviaciones a tierra normalmente están
esta circunstancia no la descubrimos hasta que el mismo paciente menciona que siente molestias en un periodo en donde la patología va haciendo sus emisiones. El paciente accidentalmente eh, puede ocasionar que el conducto del circuito de alimentación con el paso de mucha intensidad y el voltaje alto que pueda causar accidente electrofísico muy grave por corriente alterna de la red. Entonces, las debidas precauciones debemos tener para evitar estos accidentes por desviaciones a tierra. Cada patología por sí debe tener las desviaciones a tierra para evitar estos accidentes. Estos accidentes dan lugar a dolor intenso por amplias zonas corporales, no son localizadas, son en dolores generalizados, fuertes contracturas musculares generalizadas durante el paso de la corriente, incapacidad de del afectado para defenderse, bloqueos o parados cardiorrespiratorias, arritmias, pérdida de conocimiento, posibles lesiones, van a ocasionar también posibles lesiones cerebrales y hasta la muerte si la agresión eléctrica permanece durante bastante tiempo o a su vez es lo suficientemente importante. Entonces debemos tener las siguientes precauciones para evitar estos tipos de lesiones y accidentes electrofísicos. Garantía de que la instalación eléctrica sea la adecuada, ¿sí? Que la instalación tenga la desviación a tierra, ¿sí? Para constar la protección del paciente mismo, mantener siempre activa una toma de tierra segura y en contacto con el equipo. Nunca aplicar la toma de tierra en la mesa de tratamiento, en la mesa donde ubicamos las patologías. Nunca aplicar toma de tierra a la carcasa o chasis del aparato si el paciente puede tocarlo, el paciente no debe tocarlo. Garantía de que el equipo terapéutico cumple con las normas de seguridad. Siempre que vamos a comprar alguna patología debemos de constatarnos de que constan con las normas de seguridad, ¿sí? No permitir que el paciente toque el equipo, los los mandos de manejo y los chasis tienen que ser de material no conductores. Las mesas de tratamiento deben estar debidamente aisladas de las estructuras metálicas o del suelo. Alejar o impedir el contacto entre el paciente y otro aparato cercano, aunque se encuentre fuera de uso. Pueden aparecer descargas de condensadores o derivaciones por su propia toma de tierra. Cuando toquemos o palpemos al paciente durante la aplicación, cuidar de que no hagamos del conducto derivándose a nuestro a través de la carga eléctrica. Cuidar de no dañar los cables de mesa u otros elementos para evitar estas complicaciones. Otro tipo de accidente que se puede provocar o que se puede dar dentro de la fisioterapia es por medio de los cortocircuitos. Las lesiones causadas pueden ser muy semejantes a las derivaciones a tierra, así que ojo, porque aunque si el corto es entre dos fases, normalmente las lesiones son más locales y no tan generales como las desviaciones a tierra, ¿verdad? Las manifestaciones pueden ser dolor intenso por la zona afectada, fuertes contracturas musculares mientras dura el paso de la corriente, posible rotura muscular u otro tejido portal por las fuertes contracturas pueden llegar a las rupturas musculares, las rupturas fibrilares, incapacidad del afectado para defenderse, quemadura no orgánica pero con posible ulceración en los puntos de contacto más o menos intensas. Las precauciones que debemos tener en cuenta
es el cuidado con las marañas del cable, que el cable no esté entrelazado uno con el otro, impedir que el paciente se autoaplique el tratamiento. Obviamente, nosotros somos los que encargados de aplicar el tratamiento a los pacientes. También no permite que el paciente nos ayude a aplicar la aplicación de tales patologías. El paciente no debe tocar los electrodos que tiene aplicados, cuidar mucho de no dejar los cables sueltos sobre el paciente, que ve bastante, no tratar de que no tenga contacto los cables, los electrodos, sí, contacto con la piel, con el paciente, con el área a tratar, pero los cables sí tratar de alejar del paciente. Cuando el paciente nos indica un punto de agresión, que lo señale, debemos indicar al paciente que nos señale el punto en el cual está sintiendo una molestia, indicar al paciente que no toque, sino que solo indique y posteriormente disminuir la intensidad, disminuir la frecuencia para visualizar el daño que se puede ir dando. Haremos las aplicaciones o tratamientos con el aparato apagado con baja intensidad. Siempre debemos de bajar la intensidad de la frecuencia antes de aplicar al paciente y gradualmente ir aplicando. En general podemos incluir las precauciones enumeradas en el punto de desviación a tierra. También las mismas precauciones ya mencionadas de las desviaciones a tierra. Los arcos voltaicos en alta frecuencia. En la electroterapia se puede dar con cierta facilidad la generación de arcos voltaicos con la corriente de alta frecuencia en onda corta, microondas, y no se toman las debidas precauciones. Los arcos generados por la onda corta se deben a causa implícita de las diversas formas de aplicación más que una característica de ella. Si aplicamos ondas cortas en campo de condensador y entre ambas placas colocamos los metales y ambos metales serán atraídos. Por ende, debemos de cuidar de instruir al paciente que se pueda extraer, sacar todos los metales que tengan puesto, ya sea cinturones, ya sea eh, cadenas, ya sea monederos, ¿sí? Debemos de extraer a los pacientes de esos tipos de metales para que podamos evitar tales accidentes. Las precauciones para los arcos voltaicos: el paciente esté bien aislado de posibles derivaciones a tierra u otros circuitos eléctricos, que el paciente se retire todo elemento metálico de adorno que tenga en los bolsillos, que no se encuentren elementos metálicos en las cercanías, mesas de tratamiento. La mesa de tratamiento debe ser madera, no debe ser metálica. Ojo con esto, no colocar los electrodos demasiado juntos entre sí porque provoca interferencia, provoca arcos voltaicos. Las bobinas de los cables de inducción deben de separarse lo suficiente para evitar arcos entre las distintas vueltas. Los aparatos de alta frecuencia deben ubicarse bastante separados de otros para evitar posibles arcos. No tocar al paciente cuando está sometido al campo de la alta frecuencia, obviamente porque la energía puede transferirnos las energías de estas aparatologías de los agentes físicos, primordialmente de la onda corta, también la microonda, los campos magnéticos. Hay que tener bastante cuidado con estas patologías que son de alta frecuencia. Que el paciente no se mueva o que se mueva lo menos posible, que no introduzca las manos en la zona de los campos electromagnéticos. Mencionamos que dentro de la fisioterapia utilizamos radiaciones iónicas, pero por prevención hay que tener todos estos cuidados para no ocasionar daños o lesiones. Nunca
conectar dos aplicaciones simultáneamente, sobre todo si una de ellas es onda corta. No aplicar dos aparatologías simultáneamente al paciente, ya que esto puede causar arcos voltaicos, pueden causar interferencia de energía, de corrientes. Entonces, si son de alta frecuencia, debemos de aplicar al paciente una aparatología a la vez. También debemos aplicar en circuitos de baja frecuencia con una de alta frecuencia, sí, hay que tener en cuenta eso por la interferencia que pueda causar. Los tipos de quemaduras que pueden ocasionar son quemaduras por accidentes de electroterapia, que pueden ser variadas, pueden ser químicas, pueden ser por calor eléctrico, puede ser por calor de metales calentados, pueden ser por rayo láser, por lámpara de infrarrojo, de ultravioletas, e incluso se habla inapropiadamente de quemaduras también por las ondas ultrasónicas, si es que están programados en una modalidad continua, que por ende produce calor. Las radiaciones infrarrojas pueden producir quemaduras por irradiación excesiva, pueden producir lesiones oculares por calentamiento excesivo de los tejidos del ojo. Hay que tener bastante cuidado. Más adelante, seguidamente estaremos estudiando cada agente físico según sus indicaciones, sus contraindicaciones, pero de por sí los rayos infrarrojos o las luces, las lámparas artificiales no deben de ir indicadas hacia el área de los ojos, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado con esto. Las personas con hipotensión, presión baja, sufren hipotimias, que serían las compensaciones que se pueden dar por hipotensión, y desvanecimiento, que se puedan agravar por contusiones derivadas de las caídas. También el láser puede producir un tipo de quemadura si no es aplicado correctamente, puede producir hasta quemaduras profundas. Los accidentes por radiación electromagnética son las radiaciones ultravioletas, que son un tipo de quemadura más extensa, menos profunda, son más leves, pero son más extensas. La inflamación de la córnea también, la radiación electromagnética por medio de radiación ultravioleta puede causar inflamación de la córnea, del iris, entonces está totalmente contraindicado en apuntar hacia el área de los ojos, del rostro, para evitar estos tipos de lesiones. Reacciones fototóxicas y fotoalérgicas se podrían dar por una inflamación de la dermis, una dermatitis aguda. Las quemaduras por osteosíntesis metálica o prótesis podrían presentarse estas quemaduras por calor, por la emisión de calor, ya sea de alta frecuencia, ya sea por medio de ondas cortas o el simple hecho de utilizar lámpara infrarroja, puede ocasionar el efecto de termoterapia, el efecto del calor a la osteosíntesis metálica, y por ende puede ocasionar lesiones a los tejidos orgánicos que están envueltas, las que están más susceptibles alrededor de la osteosíntesis. Hay que tener bastante cuidado del tiempo de aplicación y la intensidad de aplicación por un paciente que tiene algún material de osteosíntesis. No es necesario que el metal alcance una temperatura elevada, pero si supera los 42 grados durante un buen rato, ya genera lesiones celulares en los tejidos que contactan con el metal. Esta circunstancia no provocará dolor inmediato, pero sí posteriormente desencadenará inflamación local en horas siguientes a la lesión. Las precauciones generales que debemos de tener en tanto para evitar estas lesiones, estos daños, estos accidentes, debemos minimizar la exposición a los campos electromagnéticos, por más que
no transfieran energía ionizante, sino que transfieran energía no ionizante que no hace daño a nivel atómico o a nivel celular, por más que no cause un daño, debemos de minimizar la exposición a estos campos electromagnéticos generados por los equipos de tratamiento de calor, evitar que los fisioterapeutas permanezcan junto al paciente mientras funcionan las máquinas que transmiten alta frecuencia, que son las ondas cortas microondas, respetando la distancia de seguridad mínima de 2 metros. Por la misma razón es conveniente que estos equipos dispongan de temporizador para que pueda avisar el límite, o sea, cuando va terminando la sesión. Usualmente algunos aparatos tienen temporizadores para programar minutos y posterior ir a retirar a los pacientes. Pero lo recomendable es eh, asistir cada 5 minutos a los pacientes para ver si tienen alguna molestia, en qué condiciones están, si está causando algún daño, corroborar, asistir en un periodo de 5 minutos más tardar a cada paciente. Evitar entorno húmedo a la luz directa sobre los aparatos. Asegurarse de que periódicamente se ha revisado el equipo especializado cumpla las normativas de seguridad. El mantenimiento del equipo mínimamente debemos realizarlo cada un año o incluso cada 6 meses para evitar estos tipos de accidentes. En cuanto a la ubicación de los distintos aparatos en una sala de electroterapia, tendrá en cuenta que los aparatos de alta frecuencia deben estar en zonas más o menos aisladas de las demás aparatologías para evitar interferencias y por ende en estos accidentes. Antes, antes del acoplamiento entre el paciente y el aparato de electroterapia, habrá que verificar que la intensidad está a cero para evitar la descarga del paciente o a nosotros mismos. Siempre corroborar antes de aplicar al paciente. Respecto al paciente debemos tener en cuenta muchos factores como son los morfológicos, tener presente las zonas idóneas para aplicar. Obviamente cada patología se puede aplicar en tales zonas no, de identificar las zonas en las cuales se puede aplicar. También el estado de la piel húmeda que presenta heridas, exceso de grasa, sequedad, rigurosidad. Siempre es ideal higienizar la zona a tratar para posterior aplicar el agente físico. También zonas con disminución de la sensibilidad a pacientes con pérdida de sensibilidad, ya sea por alguna cirugía o algún trastorno o alguna patología, se debe considerar bastante esto o tener en cuenta bastante la sensibilidad y ir aplicando las intensidades, los agentes físicos siempre de acuerdo a la sensibilidad y tolerancia del paciente. También debemos tener en cuenta lo psicológico, porque lo psicológico muchas veces, algunos pacientes, como ejemplo, tuvieron un tipo de accidente eléctrico por corrientes eléctricas y cuando acuden al tratamiento de rehabilitación debemos aplicar la electroterapia, se quedan en limitados, con miedo obviamente, y debemos de aplicar de acuerdo a la tolerancia del paciente. Siempre debemos respetar a cada paciente, dar las indicaciones a los pacientes de que el fin terapéutico de la electroterapia, como por ejemplo, es para aliviar el dolor, para disminuir la inflamación, indicar, orientar al paciente y si está de acuerdo a aplicarle el tratamiento, hablarle de los efectos del tratamiento y aplicarle gradualmente para poder realizar el tratamiento adecuado. Así damos por finalizar esta clase de hoy. Seguidamente les dejo las actividades a realizar y nos vemos en un próximo video.